Fate reacciona al Naruto verse. Naruto ni Fate son de mi propiedad, ni las imágenes y vídeos, todos ellos son de sus creadores. Esta teoría no me pertenece, es del autor Lorenz04 de Wattpad, link en la descripción. Capítulo 3. Tras lo dicho, el Archer se paró y decidió tomar el lugar que ocupó Ente. Archer, decía Rin al ver cómo su servant decidió leer, que le hablara motivado a eso. Muy bien, empezaré, decía el Counter Guardián. Necesitaba respuesta de esta versión de él. El mejor de los planes. Ella tenía su olor. Le había llevado una buena cantidad de tiempo, incluso muchas horas, rastrear, pero finalmente lo había logrado aquí, en las últimas horas de la mañana. Crédito donde se debía, Berserker había hecho bien en eludirla durante tanto tiempo. Contra cualquier otro servant, podría haber eliminado todos y cada uno de los rastros de su presencia. Pero ella era, sobre todas las cosas, una cazadora. Un rastreador sin par. Nadie podría igualarla en el arte. A pesar de toda su precaución, no había tenido en cuenta el asunto de su olor. Incluso ahora permanecía en el aire, un aroma embriagador de prana que se dirigía hacia el este, mezclado con algo que no podía identificar del todo. No importa. Con su velocidad, ahora solo era cuestión de tiempo. Vaya, alguien va por el rubio, decía burlón el irlandés al verla a Archer. Mejor cállate o quieres ser atravesado por una flecha, decía la griega al perro, el cual decidió callarse. No era el momento de pelear. Supuso que no era justo de su parte usar ese método para encontrarlo, pero no tenía otro recurso. Es lo mejor, con esa técnica se debe usar todo lo que se pueda, decía la Tosaka. La clonación era algo muy ventajoso, demasiado para una batalla y más al tener la fuerza de la clase Berserker. Fragmentos de luz estallaron a través de las nubes delante de ella y ella los evitó, eligiendo quedarse a la sombra de los árboles. La santidad de la tierra y el suelo. Era allí donde se sentía más a gusto, no corriendo al aire libre ni corriendo precipitadamente por el cielo. A diferencia de un par de hombres que conocía, para alguien que debería haber sido un berserker, Naruto era muy bueno cuando se trataba de ocultar su presencia. Eso es demasiado aterrador, decía el Emilia. Ya tuvo malas experiencias con Lancer y Berserker y el rubio era una mezcla de ambos, le alteraba. Estoy contigo, apoyaba la Tosaka. No sabía quién era peor, el Berserker de Ilia o Naruto. Al principio, casi había seguido la segunda fuente. Débil para estar seguro, pero también él. ¿Otro clon suyo? Eso va a ser muy molesto, decía la Arquear al ver que no daría fácilmente con el rubio. ¿Un reto? Tal parece, gatita, decía el mago de las flores. De alguna manera, el guante arrojado solo hizo que Atalanta estuviera aún más decidida a tener éxito. Si esto fuera una carrera, entonces ella quería ser la que triunfara. Para salir en la cima. Para arrebatarle la victoria, como la victoria que le habían negado tan cruelmente hacía tanto tiempo. Ella tendría la última palabra esta vez. Independientemente de lo que dijo Rider. Ese maldito tonto hombre. ¿Quién se creía que estaba metiendo la nariz en asuntos que no le conciernen? El pensamiento la irritaba con cada salto, cada paso solo servía para exasperar aún más a la cazadora. Ella no se extrañaría de que él corriera allí solo para molestarla. Vaya que se lo tomó muy personal, decía Archer por lo que leyó. Sin duda debe ser algo nuevo para ella, decía la santa viendo a la Archer. Se había burlado de ella, por supuesto, pero esta vez había habido una ventaja. Creo que lo malinterpreto, decía la Izmbern por lo dicho. Ustedes dos son más parecidos de lo que creen. ¿Qué significaba eso? Lo más probable es que tenga que ver con su leyenda, decía Q. No podían obtener el conocimiento como lo hacían siempre por el trono. Más que eso, las propias palabras de Berserker persistieron. Quiero ayudarte a lograr ese sueño. Al final, había partido hacia la ciudad. Necesitará suerte para eso, decía la Pendragón por lo visto. Muy bien, esa chica va por su hombre, tu hija tendrá competencia Artoria, debes de apoyarla, decía al mago para molestia. Por última vez, decía molesta al saber para oír la voz de su máster. Vamos a ver, no sé bien qué pasó entre ustedes, pero deberías de verla y puedas ver si cambio en algo, decía el Emilia a su servant. ¿Ves? El chico me entiende, aunque creo que no sabes tanto de ella, comentaba el mago de Camelot al rey de los caballeros. Hacia esa presencia más fuerte y rugiente. Atalanta tenía muchas preguntas y sospechaba que él tenía las respuestas. Salto de escena. El viaje del clon finalmente estaba llegando a su fin. Con el calor incesante del sol de la tarde cayendo implacablemente sobre su cabeza, estaba casi agradecido. Había viajado mucho a través de Rumanía. De hecho, mucho más de lo que cabría esperar de un simple Kage Bunshin. Leguas y leguas abarcaron su viaje, desde Trifas hasta Sigisoara y, finalmente, Bucarest.
Proliferado con mucho más chakra que sus hermanos menores, el doppelganger rubio había cubierto estas grandes distancias en un solo día, sin importarle qué o quién viera, todo en busca de un solo objetivo. Su misión era de suma importancia y su severidad no podía subestimarse. El resultado mismo de la guerra del Santo Grial podría depender de sus acciones aquí esta noche. Después de todo, esta fue la tarea que le asignó el original. ¿Qué tarea le encargó a ese clon? Decía la Tosaka sin ver cómo su Archer se reís por algo. Sin duda será de los más difíciles de vencer, decía la Pendragón al ver que el rubio Berserker sería sumamente difícil derrotar. Vagar. Buscar. Para ver. ¿Es en serio? Decía consternada al ver para qué usó un clon. Es lo más normal, Rin, para una guerra, recuerda, decía Archer, ellos habían hecho lo mismo hace unos días. Sí lo sé, pero como se contó, creí que sería algo más serio, decía levemente sonrojada por la escena que hizo. Este mundo era maravilloso y amplio y muy nuevo. Y no sabían casi nada al respecto. Para un ninja, una falta de inteligencia tan agobiante podría fácilmente resultar fatal. Pero él no estaba aquí para recopilar información sobre el enemigo, aunque cualquier fragmento de información sería bien recibido, esa tarea recayó en otro clon. Su propósito era mucho más mundano en comparación, aunque no menos vital. Estaba aquí para registrar posibles puntos de retroceso, establecer casas de seguridad, observar y luego informar, y cosas por el estilo. Esto podría ser poco más que un juego para Naruto, pero para su maestro los riesgos eran terriblemente reales. Un momento, ¿Naruto es un ninja? Decía el Emilia por lo leído. Parece muy alegre para ser uno, decía la Ruler, los ninjas eran contados como los guerreros de la sombra, fríos guerreros que harían todo por ganar, y el rubio parecía todo lo contrario. Bueno, las leyendas tienden a cambiar, decía el Emilia, viendo a saber, se decía que era hombre, pero era mujer. Por lo menos, es atento a su máster, decía la Gorgona, ella haría lo mismo por Sakura, pero las cosas eran complicadas. Ella solo tenía una vida, después de todo. Por supuesto, había que razonar con cualquier enemigo que encontrara, ¿dónde estaba la diversión de lanzarse a una pelea sin estar preparado? Pero si llegaba a las manos, se le había dado un conjunto muy específico de sellos. Sellos que harían que el rico chakra barra prana en sus venas se autodestruyera violentamente y se llevara al enemigo con él. Uno podría llamarlo una misión suicida, pero el clon estaba contento con eso. Este era su propósito después de todo. Si pereciera en la salida, simplemente volvería al original y se recrearía nuevamente. Sus pensamientos, sus recuerdos, la misma esencia que lo convirtió en él viviría en el original. Lo hace ver muy amable para lo sombrío que es, decía la santa al ver la mentalidad del clon que le daba igual su vida. Mierda, eso es difícil, murmuraba el peli azul, dudaba que su lanza pudiera matarlo con esos clones. El clon estaba contento con eso. En cualquier caso, había completado su tarea y examinó toda Rumanía. Se habían marcado varias posiciones de retroceso en caso de emergencia. Las reservas de alimentos y agua se almacenaron de forma segura bajo tierra o se escondieron por mano de obra contratada. La gente estaba feliz de seguir las órdenes, siempre y cuando se les pagara por sus servicios. ¿Qué importaba de dónde venía la moneda? Si no fuera por esa maldita penalización de clase, el original simplemente habría convocado a un pequeño ejército y habría terminado con eso, pero, por desgracia, no fue así. Eso es una broma, ¿verdad? Decía la hija de Iris Biel por lo dicho. No es mentira lo que ven, por lo general esa es una de sus habilidades principales, pero como pueden ver su clase no le favorece, decía Ente al grupo. Rayos, eso es complicado, ¿cuál sería su mejor clase? Decía la rubia Rey, esas habilidades podían ser fácilmente castero asesín, pero pelea de frente quizás ridero. Saber. Estoy contigo, no me gustaría saber cuál es su mejor clase y enfrentarlo, decía el Emilia, le traería más problemas que Gilgamesh. Esta era la mano que les había dado el trono y tendrían que solucionarlo. Todos no somos como antes, decía Q, algunos eran más fuertes por sus leyendas u otros no tanto al no ser conocidos. Tal vez si hubieran sido convocado como asesín, podrían usar el Iraisin de manera más confiable. Tal como estaba, el infame jutsu de su padre le iba a hacer muy poco bien como berserker. Cualquier uso que pudiera haber obtenido de él fue negado por otra penalización molesta. Un solo uso rompería cada uno de los 9 kunai que sostenía. Romperlos, más allá de toda esperanza de reparación. Tuvo que ser terriblemente selectivo a la hora de sembrarlos. Uno había sido plantado cerca del camino distante en caso de emergencias, pero los otros. Entonces Assassin, sería una de sus clases alternas, decía el Emilia al oír lo dicho por Archer.
Increíble manejo del espacio-tiempo en una técnica, sin duda esa limitación le quita lo poderosa, decía el mago, pero aún así era muy peligrosa si la usaba con sumo cuidado. Francamente, era más que un poco molesto. De hecho, el clon se estaba preparando para disiparse cuando un pico de prana llamó su atención. Ayuda. Debe de ir a ver, decía Lemilla al ver que alguien rogaba por ayuda sin notar cómo Archer leía eso molesto. La palabra lo apuñaló, retorciéndose en su mente. Oh, tienes que estar bromeando. ¿Me vieron o algo así? Como un cuchillo afilado atravesando sus entrañas, el clon también se tambaleó hacia un lado, golpeando su espalda contra una pared cercana. Casi dolorosamente cerca en su proximidad, la repentina oleada de energía iluminó sus sentidos en una tormenta de luz ardiente, solo para fallar y desvanecerse con la misma rapidez. Como si alguien hubiera desconectado un hechizo excepcionalmente poderoso y hubiera dejado que los restos se desvanecieran y murieran. O habían sido interrumpidos. Violentamente. Tampoco debería haber sido imposible. Improbable, por lo menos. Las probabilidades de que alguien llamara a menos de una cuadra de distancia eran imposibles. Absurdo. Y todavía. Su cuerpo no dudó. Menos mal, decía aliviado al ver que Naruto iría a ayudar, sin duda le agradaba Naruto. Sin preocuparse por la escena que hizo, el clon salió disparado del callejón y salió a plena luz del día. Un solo salto lo llevó hacia arriba, hacia uno de los edificios más altos, poniéndolo al alcance de lo que buscaba. Su mano buena se cerró alrededor de una veleta, usando el impulso para balancearse hacia arriba a un lugar seguro, y ambos pies se posaron en una escalera de incendios oxidada. Este era el lugar, entonces. Pateando la barandilla de metal, se impulsó hacia adelante y atravesó la ventana más cercana que encontró. Pedazos de vidrio roto y metal azotaron sus brazos cruzados cuando se estrelló, aterrizando en cuclillas puntiagudas. La habitación era más grande de lo que pensaba. Una extensión extensa con una cama imponente a juego, apestaba a lujo, del tipo que la mayoría mataría por alcanzar en una sola vida, por no hablar de varias. Las cortinas doradas se retorcieron bajo sus botas mientras se ponía de pie, aplastando el vidrio bajo sus pies. El taller de alguien, sin duda, y era bastante llamativo. Sin embargo, algo estaba mal. El olor a sangre llenó su nariz cuando inhaló, un olor a cobre por todas partes y, sin embargo, en ninguna. Aquí se habían quitado vidas. Muchas de hecho. Un olor a desesperación llenó sus pulmones cuando respiró, los amargos rencores de los muertos y los difuntos asaltaron sus sentidos. La escena les llamó la atención y se preguntan qué pasó y quién pidió esa ayuda. Esperaba encontrar al enemigo esperándolo adentro, o a un mago. Todo puede pasar, decía la arquear de Artemisa, a alguien o algo parecido a una amenaza para su persona, como mínimo. No había ninguna. En cambio, encontró paredes ensangrentadas junto a un hombre al que le faltaban la mandíbula y un brazo, así como una mujer con las tripas arrancadas. Una mirada superficial confirmó que el primero todavía estaba vivo, aunque solo sea por poco. Por desgracia, no se puede decir lo mismo de la mujer. Ella había caído con fuerza y yacía despatarrada sobre lo que él solo podía suponer que era un aparato de invocación de algún tipo. Un círculo tallado con su propia sangre como inscripción. Desparramadas al azar por el suelo, sus entrañas colgaban con un espantoso relieve. Quienquiera que fuera, no había muerto bien. ¿Se las había arreglado para mutilar al otro antes de morir? No, había algo más aquí, mejor dicho, alguien, la escena choqueó a los Masters y asqueó al verlo hecho. Vaya, todo salió mal, decía al ver la escena. Sin duda el Servant que trataron de invocarse era muy peligroso. Esta vez no fue la sangre lo que hizo que Naruto se resistiera. Ga. Para. Aparta tus ojos. ¿Qué cosa horrible vio? Decía la Ruler al ver la reacción que tuvo el rubio. Debe ser algo sumamente horrible, decía la Gorgona. Para que el bromista berserker actúe de esa manera era algo inaudito. Acurrucado entre ellos en posición fetal yacía un jirón de una niña manchada de sangre, vestida con un atuendo demasiado escandaloso dada su edad. A pesar de todo lo que el original había visto y recordado en sus muchos años, esto excedía fácilmente los límites de la razón. ¿Qué diablos estaba usando? ¿Qué tipo de exposición de Loli fue esta? Farfullando, se apresuró a envolver su capa alrededor de sus hombros sin pensarlo dos veces. Un gemido diminuto y ahogado saludó sus nobles esfuerzos y una pequeña mano se abrió paso alrededor de la suya. Mientras miraba, un par de ojos dorados descoloridos se asomaron por la tela de la tienda, enmarcados por una mata de cabello ceniciento desordenado.
Partículas de maná fresco flotaron desde una profunda herida en su delgado cuerpo en un alivio que se desvanecía, desapareciendo en el aire mientras ella lo miraba. La escena los choqueó más a los Masters al ver a la niña y cómo esta vestía. ¿Por qué está así? Decía la Izbern al ver la Loli. ¿Qué tipo de enfermo le haría vestir así a una niña? ¿Pero quién haría algo así? Decía, desviando la mirada el joven Emilia. «Qué desgraciado hizo esto», decía la Arquear molesta al ver a la niña. «Pobre niña», decía Medusa al ver la joven criatura. «Ojalá nada malo le haya pasado». En ese instante, se dio cuenta terriblemente de lo que ella era. «Pero si es una niña», comentaba el Emilia ante lo leído. «Mejor escucha, chico», decía Archer al ver lo que se vendría. Ella no tenía presencia. De nada. Ninguna. «Oh», decía el mago ya sabiendo a qué se refería. «No puedo ser posible», decía la griega al ver que la niña estaría en la guerra por el Grial. «Assassin». «Esa niña», decía al ver que la chica era otro Servant. «¿Ves? Te lo dije», decía Archer. ¿En serio era así de idiota? Sus pelos se erizaron y los dedos de su mano derecha se retorcieron en tensas garras a su costado, formando un borde más duro que el acero. Un solo movimiento le atravesaría el corazón con esa mano y acabaría con su vida. Al menos, en teoría. Tal vez alguien como Sasuke podría haber hecho eso. Matar a un niño a sangre fría. Sin pausa. Sin remordimiento. Pero Naruto no pudo y su clon rápidamente llegó a la misma conclusión. Golpear a alguien que parecía tan lamentable, tan indefenso, alguien que no le había hecho nada. «Que no lo haga», murmuraba molesta la arquera. «Esa niña no merecía que la trataran de matar». «¿Quién es esa del que habla Naruto?», decía la santa. No podía creer que el rubio conociera a alguien tan desalmado como para matar a una niña. Sasuke, se podría decir que es una constante para Naruto, en pocos casi un aliado, pero la mayoría de las veces un enemigo de él, y suele seguirlo incluso en el multiverso, decía Ente, aclarando la otra persona de la que hablaba el rubio. Ante lo dicho, el Archer recordó un poco a Gilgamesh. Ellos siempre se veían en donde sea. «Oh diablos, no». Él murmuró. «Lo siento, jefe. No puedo hacerlo. No voy a matar a un niño». «Menos mal», decía la santa. Ella no quería ver herida a la niña. «Hizo lo correcto», decía al ver que Berserker no era un desalmado sino ella le daría fin. Conmovida por sus palabras, la chica parpadeó hacia él con ojos legañosos. «Mami». «Jajaja, oh por Dios», su cara, decía el mago al ver la cara de shock del rubio por como lo llamó la niña Urk. En su juventud había sido terriblemente incómodo con los niños. Ahora era un veterano en eso. Tener bisnietos le hacía eso a un hombre. Con cuidado de no exponer su flanco, se agachó junto a la chica ensangrentada, listo para alejarse de un salto si atacaba. Ella no parecía tener ningún arma en su persona, pero él había aprendido bien esa lección con Atalanta. Cualquier Servant podría materializar su arma en un instante. Incluso uno moribundo. No estaba dispuesto a tomarla a la ligera. Tal vez compadecerla y permanecer a su lado hasta que muera, por supuesto, pero subestimarla. Nunca. Había visto a demasiados amigos casi morir ante enemigos vengativos en sus últimas piernas. Si esta pequeña intentaba algo, cualquier cosa, se arrepentiría. Pero hasta entonces. «Es lo mejor, visto la situación», decía el Lancer. La niña desaparecía por la falta de Master y mana. «Hola», tarareó, acariciando la parte baja de su espalda. «¿Cómo te llamas, niña?» «Jack», dijo débilmente con voz áspera. «Tengo frío. Quiero ir a donde hace calor». El nombre dado sorprendió a varios héroes, pocos se llamaban así. «¿Qué pasa, Archer?», decía al ver cómo su servante estaba sorprendido. «Tengo una idea de quién es peor, seguiré», decía. Si era quien suponía, esto era cada vez más bizarro. «¿Dónde hace calor?». Naruto parpadeó. «MMMM». Sus manos se cerraron en puños alrededor de las solapas de su abrigo, tirando débilmente al principio, pero con una fuerza sorprendente. Abruptamente empujaron hacia adentro, buscando la piel debajo. Uñas afiladas se clavaron en su carne. «¿Eh? Espera, solo un segundo allí». Los ojos azules observaron su entorno ensangrentado y un espantoso manto de comprensión cayó sobre él. «¿Dónde hace calor?». Un atisbo de peligro le advirtió de sus intenciones y apartó sus palmas inquisitivas con firme dulzura. Sirviente o no, la fuerza de Jack estaba muchos niveles por debajo de la suya y la dominó con facilidad. Algo peligroso parpadeó en los ojos del Servant herido y verlo hizo que apretara con fuerza sus muñecas a pesar de su lucha. «¿Acaso trato?», decía al ver la acción de la niña. Si Oni-chan le respondía a esa niña, trato de destriparlo. «No puede ser», decía la Archer, «era aquel asesino de Londres». Se negaba a creer eso. «No, no». La amonestó, moviendo un dedo. «Nada de eso».
Me gustaría mantener mis tripas donde están. Si nadie quiere sus tripas desparramadas, decía el Lancer. Ante lo dicho, Saber asintió. No era bonito recibir un ataque que te atravesaba. Ella inclinó la cabeza hacia él en silenciosa confusión. Ante la escena, Atlanta tuvo un ataque de ternura. Pese a lo que trato de hacer la niña, pero tengo frío. Hay otras formas de calentarse, decía el Emilia. No todo tenía que ser tan sangriento. Entonces te calentaré de otra manera. Sígueme. Eso se puede malinterpretar, murmuraba el mago al ver la escena. No empieces, Merlín, decía la rey de los caballeros. Con un gruñido, levantó a la peligrosa chica en sus brazos y la condujo a la cama, no así. En una serie de zancadas rápidas. Eludiendo ágilmente lo peor de la sangre, la dejó caer sobre el colchón y comenzó a envolverla en las sábanas bajas. El resto lo rasgó para crear una especie de capa improvisada para el Servant silencioso. Mientras tanto, esos ojos dorados nunca lo abandonaron. Berserker sospechó que ella lo estaba mirando tanto como él la estaba mirando a ella. Cada uno esperando la más mínima señal de hostilidad. Si él sabía que ella era una Servant, probablemente ella sabía lo mismo de él. Jack, ¿eh? Tarareaba mientras trabajaba, tanto para distraerse a sí mismo como a ella. Eso suena un poco familiar, si demasiado, decía. ¿Quién más sería que el asesino de Londres? ¿Por qué no te sientes real? Preguntó abruptamente. Porque es un Servant, decía la santa al ver la dulce niña dejando de lado que era un asesino. El clon se rió suavemente ante su pregunta. Porque no lo soy. Solo un clon. Pero tú eres berserker. Si es demasiado raro esa habilidad, decía la Tosaka. Un berserker con habilidades de assassin era una dualidad peligrosa. Su declaración repentina provocó una pequeña pausa en él, nada más. Después de todo, con la edad vino la experiencia. Podría estar un poco más restringido en esta forma de lo que le gustaría, pero con su juventud restaurada, nada de eso importaba. Con su nivel actual de fuerza, podía luchar durante días sin descanso, y sus propias reservas de chakra estaban gratamente complementadas por el abundante suministro de prana de su maestro. Incluso él, un simple clon, podría hacer que cualquier enemigo corriera por su dinero. Incluso en el improbable caso de que las cosas se convirtieran en una batalla entre él y Assassin, seguía confiando en su victoria. Visto de esa forma, no tiene nada que perder, decía Q. No había pérdidas si ese clon moría. Por supuesto, su agradable sonrisa no reflejaba absolutamente nada de las maquinaciones internas de su mente. No, ninguna. Así es. Él suministró. Soy berserker, pero puedes llamarme Naruto. ¿Y tú eres Assassin, no? Su cabeza asintió en acuerdo. Soy Jack. Jack el Destripador. Eso lo confirma oficialmente, decía Archer. Ver que el asesino era una loli le sorprendió. Esta vez, el trono suministró el resto. Aquí viene, decía la Gorgona al ver que ya sabría la historia de la niña. Naruto siseó un suspiro. Jack el Destripador. Acababa de entablar una conversación, un conocido por lo menos, con uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Podría ser más fácil dejarle desaparecer. Más seguro, sin duda. Claramente algo había salido mal durante su invocación y había atacado a su invocador. El sacrificio que había utilizado, potencialmente como catalizador, parecía haber perecido también durante el ritual. Recientemente en eso, a juzgar por la calidez de su cuerpo. No sería exagerado suponer que ella era un medio de sacrificio para potenciar el ritual. Claramente, Jack había discrepado con eso y mutiló a su maestro hasta el punto en que no podría hablar ni darle órdenes durante la guerra. El pensamiento hizo que Naruto sacudiera la cabeza. Fue pura casualidad que incluso hubiera estado en el área durante su invocación. Unos segundos más tarde y se habría ido, disipado y enviado de vuelta al original, sin siquiera pensarlo dos veces en nada de esto. Algún milagro del señor, decía la Ark al ver que el destino hizo que ambos se encontraran. La ironía no se le pasó por alto. Supongo que no estarías dispuesto a una tregua, postuló, mirándola cuidadosamente. Si ella fuera una Servant of Black. Claro. Eres amable. Su suave respuesta casi lo derribó por completo. ¿Estás segura de que no eres mi mami? Bueno, eso fue fácil, decía el pelirrojo al ver que la niña no ayudaría a su bando. Puede, pero necesitaría hacer un pacto con alguien, decía al ver que por lo dicho la niña ya casi no tenía mana. La mandíbula de Naruto casi golpea el suelo. Bueno, creo que se lo toma mejor que tú, decía el mago así rey. ¿En serio vas a estar así?, le decía al ver que Merlin le recriminaría sobre cómo ella no fue una buena pare para Mordred. Si, decía el mago, esta era una oportunidad que no desperdiciara para molestar a su rey. Eso fue fácil. Urk.
Preferiría algo como hermano mayor, sinceramente. Admitió, recuperándose con un pequeño encogimiento de hombros. No importa cuál sea el corte, definitivamente no era material madre. Pero si lo está haciendo maravillosamente, decía la santa, tal vez solo le molestaba que le hubiera dicho madre en vez de padre. No creo que sea tan malo, decía, pues el dúo parecía padre e hija. Está bien. Jack saltó de la cama, sacudiendo las sábanas para exponerse. Ociosamente, notó que su herida ya no era visible. Extraño. ¿Tenía acción independiente o simplemente se había curado? Estaba bastante seguro de que ella no. Sabía muy bien que tenía una habilidad de curación pasiva gracias a esa marca suya, pero ¿eso se extendía a aquellos a los que consideraba aliados? Quizás lo hizo. De todos modos, no tenía que preocuparse de que la chica se desvaneciera ahora. Por supuesto, eso todavía dejaba el asunto de su maestro destrozado tirado en la esquina, desangrándose lentamente. Supuso que podría atender las heridas del hombre y salvarle la vida, pero regenerar una mandíbula. Eso sería imposible, decía Medusa, pues la herida se veía grave y quién sabe cuánto tiempo llevaba así, habría secuelas si lo llegaba a salvar. ¿Podemos llamarte así? Assassin cantó, llamando su atención, nunca hemos tenido un hermano mayor antes. Podemos, murmuró Atlanta a que se refería con nosotros. Se llevó un dedo a la barbilla, considerando la palabra, haciéndola rodar en su lengua. Hermano. Habló lentamente, frunciendo el ceño para sí misma. Naruto Oni-chan. Ante la escena, la Izmber vio a Lemilla, que era su hermano. La rubia en cuestión reprimió una pequeña sonrisa ante su comportamiento infantil. Raro. ¿Por qué se refería a sí misma como nosotros? Extraño, eso. Primera vez para todo, supongo. Entonces, ¿estamos bien? Tal vez sea como un tic, decía la Tosaka ante la forma rara pero linda de la servanta asesina. Una amplia y beatífica sonrisa floreció en su rostro. Yai. Oni-chan. Con un sorprendente estallido de velocidad, Hakie se estrelló contra él. El clon se tensó, esperando algún tipo de ataque, solo para darse cuenta de su error. Ella no había atacado. De ninguna manera. Ella lo estaba abrazando. Aplastando su rostro contra su estómago, pequeños brazos apretando su espalda con todo lo que ella valía. Un viejo recuerdo recorrió los anales de la mente del clon. Recordaba haber sido abrazado así antes. Primero por sus hijos, luego sus nietos y sus bisnietos. Viejos recuerdos. Buenos recuerdos. De seguro los debe extrañar, decía Alark. Ella se preguntaba qué pasó con su familia después de su muerte. Un sentimiento extraño y cálido floreció en su pecho. Ahí. Suspiró, revolviendo su cabello. Buena niña. Jack tarareó alegremente y acarició su cabeza más profundamente en su capa. Qué linda era el pensamiento de la arquera, por eso ella quería salvarlos de todos los males. Aunque podría ser presuntuoso para alguien que lleva una existencia tan fugaz como esta, el clon decidió apiadarse de Assassin. Reconocía un alma perdida cuando veía a una y a esta chica, no sería exagerado decir que eran varias. Innumerables almas se fusionaron en un solo cuerpo con una mente, un propósito, un impulso. El deseo de vivir. Él podría entender eso. Simpatizar con él, incluso. ¿Qué tenía de malo vivir? No era un pecado estar vivo, después de todo. Lo que hiciste con tu vida, bueno, eso determinó tu valor en la vida. Pero a Jack, eso, se le había negado incluso eso. Ella no necesitaba descansar. Ella necesitaba un propósito. Una razón para vivir. Lástima que no se le ocurrió darle uno. No puede ser, decía Lemilla ante lo dicho, pobre Jack. Entonces ese es su origen, decía la Ruler. Jack era todo eso, un alma perdida que nadie ayudó. Ante lo dicho, la Archer sintió unas lágrimas, pobre Hakie. Esto se pudo muy triste, decía Q, al ver el origen de la niña. Sin duda era deprimente. Me recuerda a Sakura, era el pensamiento de la Rider. Sakura estaba más muerta que en vida por todo lo que vio. Honestamente, casi sintió pena por la pobre. Su suerte fue incluso peor que la de él. ¿Cómo habrá sido su vida?, comentaba el Archer, por lo leído nada bonita seguro. Aquí, Oni-chan. Jack intervino, distrayendo. Puedes tener estos. Al principio Naruto, el clon, no le entendía. Espera un minuto, ¿qué quieres decir? Hasta que su mano rugió de dolor. Lo va a atacar. Decía la Gorgona al ver que la dulce escena acabó. ¿Qué diablos? Miró hacia abajo. Oh diablos. Con incredulidad, miró boquiabierto la marca carmesí que ahora manchaba el dorso de su mano. Grabado en la forma retorcida de una daga, pomo, empuñadura y hoja. Un tatuaje extraño y sobrenatural, en una forma que nunca había visto antes y que, sin embargo, le resultaba terriblemente familiar.
Después de todo, había visto una marca similar en la mano de Jin. Sabía lo que significaba, pero no entendía cómo. Por derecho, debería haber sido imposible. Sus ojos no lo engañaron. Aunque entrecerró los ojos y se frotó furiosamente la cara, la misma marca permaneció. La marca, y todo el poder que venía con ella. Lo visto los confundió. Eso no puede ser posible, decía al saber, era ilógico. Rin, eso es un sello, ¿verdad? Decía el Emilia al ver la marca del clon. Sí, pero eso debería ser algo imposible, decía la chica de coletas al ver tal acto. Por esto me invocó el Grial, pensaba Jeanne, era imposible que un Servant pudiese tener otro Servant sin que este no fuese un ruler. Mientras lo miraba, palpitaba en rojo. Por lo general, un clon no podría sufrir ningún tipo de daño real, pero lo habían reforzado con esa misma idea en mente. Podía soportar al menos 3 golpes que amenazaban su vida antes de que el chakra que lo componía y sostenía su cuerpo se evaporara. Teóricamente, tal acto lo convertiría en humo. Sus experiencias y recuerdos serían luego transferidos al original. El proceso de transferencia del sello de comando para él no había sido doloroso, pero al mismo tiempo había puesto una tensión indebida en su cuerpo que ya estaba fallando. Por lo general, eso no le habría molestado, pero desafortunadamente los malditos hechizos lo habían reconocido como un ser temporal y, por lo tanto, atravesaron su enlace, el original, y se engancharon con todo su valor. Efectivamente, el clon experimentó un latido de sorpresa incrédula por parte de su creador. Maldita sea, no sabía que ella podía hacer eso. Vaya, sin duda esa clonación es útil, decía el mago, poder clonar y adquirir el conocimiento de estos. Una habilidad demasiado fuerte, decía Archer, un berserker que piensa, puede clonarse y puede tener Servants, era algo inaudito. Jack inclinó la cabeza. ¿Hice algo malo? El clon palmeó su cara, gimiendo. No, no, no hiciste nada malo. Sí, sí que lo hizo. Terriblemente mal. Terriblemente mal. Menos mal ni se lo dijo, decía la griega a la niña, parecía que estaría triste si la regañaban, el original iba a asesinarlo por completo por esto. Puedo apostar por eso, decía el irlandés, sería divertido ver a Berserker pelear contra su clon. El clon de la sombra nunca había estado tan agradecido por su capacidad de disipación. En lo que a él concernía, este ya no era su problema. ¡No! Que se encargue de ello. Qué cobarde, decía Ryder, el clon decidió usar la vía de escape sencilla. Girando para encarar al pequeño asesino, el clon suspiró y levantó su mano recién marcada en señal de mando. Bien, entonces, Jack-chan. Necesito que escuches con mucha atención lo que voy a decir. Por el poder de este hechizo de comando te ordeno que... Entonces usará el sello tan rápido, decía la Tosaka. Es lo mejor si quiere llevarla con el original, decía el counter guardián, se perdería un sello, pero por lo dicho que viajo lejos era lo mejor. Mientras tanto, lejos del lugar. No me están siguiendo. No parece. Ahora qué hizo, decía la saber al ver que su hija de seguro causó un lío. Deberías tener más fe en ella, es tu hija, decía el mago esta vez más enfático a la rubia. Puede, pero es hija de ella, decía al recordar a la bruja. Eso es cierto, pero también es tu hija, debes ver que ella también tiene parte de ti, piénsalo, decía el gran mago. Kairi Shishigou arriesgó una mirada cautelosa por encima del hombro y se sintió algo aliviado al descubrir que su servante había dicho la verdad. Aliviado y moderadamente preocupado. Ni ese maldito sacerdote ni su servant habían intentado seguirlos después de que se fueran y rechazaran su oferta de alianza, pero no podía decir lo mismo de Jin con certeza. Después de la gran escena que Berserker había hecho allí, esperaba que Kotomine tomara represalias contra él y su maestro en algún momento cercano. Algo planea ese desgraciado, decía el Archer al ver que su contraparte no pasaría desapercibido. Tranquilo, Archer, decía la chica de coletas que tenía ese servant con esa versión de Shirou. Y eso simplemente no funcionaría. Es cierto que Shishigou estaba bastante encariñado con Jin. La mujer no aceptaba tonterías de nadie y habían trabajado bien juntos en el pasado. A veces podía ser un poco reclusa, pero se enorgullecía mucho de su ética de trabajo y siempre veía un trabajo hasta el final. Simplemente no estaba en ella tomar decisiones precipitadas sin pensar bien las cosas, era en parte la razón por la que había sobrevivido donde otros fracasaron. Si alguien cometía el monumental error de irritarla, se enfrentaba a una larga y exigente venganza. Por muy bibliófila que fuera, la mujer tenía un gran impacto. Si eso ya lo sabemos, decía Q al ver cómo esta trataba a Berserker, que la llevaba fuera de sus casillas. Iba a hacer que la mataran en esta guerra si no tenía cuidado. Berserker parecía hábil para estar seguro, pero si esa mujer era quien él pensaba que era, estaría en un mal momento. Aún así, Mordred le había dicho la verdad, después de todo.
Por supuesto que lo había hecho. Saber no era de los que mentían. No es que le faltara la fibra moral para hacerlo. Más bien, simplemente era demasiado orgullosa para considerar un engaño. Incluso ahora su voz áspera resonaba a través de su vínculo, las palabras zumbaban en su cabeza como un enjambre de avispas irritadas mientras dejaba atrás la iglesia y entraba en el callejón. ¿En serio estás tan sensata?, se preguntaba la rubia al ver lo que opinaba ese máster de su hija. ¿No han salido de la iglesia? Incluso un assassin tendría que materializarse para atacar. Ella gruñó. Soy demasiado bueno para dejar que eso suceda. Y ese tipo berserker no parece de ese tipo. Eso es muy cierto, pero ¿quién es ese assassin?, decía la Izmbern al oír sobre otro servant. Assassin, pensaba la cazadora al recordar a la peli negra de orejas afiladas. Bastante justo, cedió. Maestro, ¿qué no trabajarías con ellos? Tú tampoco querías. Señaló Sissigou. Así que fue ella la de la idea, decía al ver la hija de su servant. Eso fue solo un presentimiento. Saber, replicó con petulancia, casi podía verla cruzarse de brazos en un ataque de justa indignación. Esa mujer se mira mi solía como mi madre. En mujeres así nunca se debe confiar, nunca. Además, esa perra lo estaba mirando. Como Morgan, pensaba la Pendragon al ver que Mordred no tenía en alta estima a su hermana. Se mira mi, se grababa el nombre la Ruler al descubrir otro servant de la guerra. Para mí que es otra cosa, decía el mago, puede que sea cierto, pero lo dicho por Mordred se podía tomar de otra forma. ¿Mirando a quién? Pues a quién más. A Bigotes, por supuesto. Oh Artoria, tu niña está celosa, decía el mago a la rey. Lo dicho por el mago molestó a la arquera, pero decidió dejarlo. Sissigou casi tropieza por lo dicho. Esto fue una trampa. Sí. Definitivamente una trampa. Una mina terrestre que se negó rotundamente a pisar. Sugerir lo contrario significaba condenación. Incluso dar a entender que a Saber le gustaba el rubio o que experimentaba tal sentimiento era solo pedir un sándwich de nudillos. No, incluso podría perder la vida si se le resbalara la lengua en este momento. Sabiamente, optó por ignorar su breve ataque de celos y seguir adelante como si nada hubiera pasado. ¿Sí? La ignorancia era la clave. Había visto lo que ella le había hecho a Shakespeare y ese pobre bastardo todavía estaba vivo. Mientras fingiese que nada había ocurrido entre ellos dos, mantendría la cabeza, tal vez. Sí, muy bien, es muy sabio el máster de tu hija, decía el peli blanco al ver que conocía mejor a Mordred que la misma Artoria e incluso si se podía decir que Morgan. La ignorancia es la salvación, decía Archer, sin duda fue la mejor opción y más sabia. Entonces fue la decisión correcta. Enmendó. Confío en tu intuición. Un latido de silencio incómodo pasó entre el maestro y el sirviente. Bien, gracias. Me alegro de que mi máster no sea un lamebotas. Guay. Pero no demasiado contento. A medias, ajá. Mordred se manifestó a su lado en un remolino de maná, su abrupta llegada lo llevó momentáneamente hacia atrás. Al igual que su sonrisa enloquecida. Sin pausas ni preámbulos, ni explicaciones, el caballero de la rebelión pasó junto a él y dobló la esquina más cercana a una velocidad casi imposible. Entonces golpeó algo. O tal vez alguien la golpeó. Derribado, más bien. Un gruñido sobresaltado saludó los oídos de Sissigou, puntuado por una breve lucha cuando alguien lanzó una maldición áspera y se estrelló contra una pared. El alboroto casi hizo sonreír al viejo nigromante. Mordred debe haber mordido más de lo que podía masticar, porque ella comenzó a graznar inmediatamente. Rayos, los atraparon, decía Ilya al ver que su huida fracasó. Oí. No me jales el cabello, berserker. Lamento haber saltado sobre ti, bien. Oh, solamente es Naruto, decía aliviada al ver que no fue un ataque enemigo. Oh, pero tu cola de caballo es tan esponjosa. Una voz familiar susurró. No puedo resistirme. Y, sin embargo, te enojas tanto cuando alguien te llama. La escena les sorprendió al ver lo que hacía el berserker improbable. Mordred gruñó. Te voy a cortar. Berserker estaba esperando a Sissigou cuando finalmente los encontró. De hecho, fue obsequiado con una vista casi cómica. De alguna manera, el guerrero bigotudo había logrado sujetar a Saber contra el suelo, atrapando ambos brazos detrás de su espalda, y ahora estaba golpeando su cabello con su mano sana mientras la otra la sujetaba. Probablemente era mejor que él hubiera intervenido. Mordred parecía que estaba a punto de derribar todo el bloque sobre sus cabezas si él no se quitaba de encima. Oh, espera. Mientras se acercaba, Berserker sonrió y clamó al enfurecido caballero, saltando ágilmente a un tejado adyacente fuera de su alcance antes de que su espada encontrara algo tierno. Vaya, todavía no son pareja y ya domina a tu hija, Saber, decía el portador de la lanza.
Ante lo dicho Saber optó por maldecirlo desgraciado. En serio todos la criticarían por las acciones que tenía su hija. Oye. Deja mi cuerpo en paz, Saber. Los necesito, ya lo sabes. Desafortunadamente, esto no fue suficiente para detener a Mordred. Baja aquí y te cortaré, bastardo. Una lucha por saber quién manda en la relación, pensaba divertido el mago. Esto era cada vez mejor y faltaba la arquear también, esto mejoraba cada segundo. El cuerpo de Berserker se retorció juguetonamente. Ah, qué miedo. No quiero. Tú, pequeño. Saber. Mordred no se inmutó cuando Sissigou le gritó, pero ella gruñó. Por un momento fugaz, Sissigou se preguntó si desobedecería. Berserker ciertamente se destacó en meterse debajo de su piel. Amistad tenue o no, parecía más que un poco irritada. En eso estoy de acuerdo, decía el Emilia. Parecía que Naruto disfrutaba mucho provocar a los demás. Oí, maestro. Eso no es justo. Él comenzó. Ante lo dicho Saber asintió, esta vez Berserker comentó el conflicto. Tú también lo hiciste al acercarte sigilosamente a él. El nigromante la amonestó. Déjalo ir. Puedes llenarlo de agujeros si lo vuelve a hacer. Mordred logró un maullido asesino. ¿Lo prometes? Al ver la cara que puso Mordred, el Emilia pudo ver más el parecido que ésta tenía con su padre. Berserker graznó desde su precaria posición. ¿Qué eres, una sádica? No soy inmortal. Eso me mataría. Ante lo dicho la gente en la sala dudó que fuera cierto. TCH. Saber cruzó ambos brazos sobre su coraza. Bien, aguafiestas. Con una condición. Quiero ropa. ¿Ropa? Naruto y Sissigou parpadearon como uno. Al igual que lo sucedido, el grupo estaba igual. Espera que... No me miren así. No es mi culpa. Simplemente no puedo soportar caminar con mi armadura todo el día. No se siente cómodo. Entonces. Mordred se enfurruñó, pisoteando el suelo con una bota para dar énfasis. O hazte un hombre y cómprame algo más para ponerme, o te haré usar un sello de comando. Amenazó el caballero. Su elección, maestro. Tengo que dárselo, sabe negociar muy bien, decía el mago. Sin duda era astuta, tal vez lo sacó de su madre. Realmente tenía un sirviente problemático. Bien, bien. Solo guarda tu espada antes de que alguien venga. Con un murmullo de satisfacción, la caballera guerrera hizo lo que le habían ordenado. Bien, puedes bajar ahora, zombie. Te prometo que no te mataré, todavía. Eso no es muy positivo, decía el archer. Sin duda Mordred era única. Siempre es agradable ver que prevalecen las cabezas frías. Berserker les gruñó, haciendo un saludo falso antes de volver a caer del techo para deslizarse por la pared. Me alegro de que hayas salido de ese lugar de una sola pieza. Sissigou dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Estos dos podrían ser los Servants más peligrosos de toda la guerra. Si alguna vez luchaban en serio, su entorno, así como cualquiera que tuviera la mala suerte de quedar atrapado en el fuego cruzado, sería aniquilado por completo en un abrir y cerrar de ojos. Solo en ese aspecto, era fundamental evitar que pelearan en un área poblada. En caso de que desataran sus fantasmas nobles a plena luz del día para que todos los vieran, bueno, eso no era algo que la asociación pudiera esconder debajo de la alfombra fácilmente. Sí, era absolutamente imperativo que mantuviera la paz entre estos dos. Incluso si amenazaba con destrozarlo. Eso sería demasiado problemático, decía la Tosaka. Sin duda ese par eran un caos. Entonces, ¿por qué saliste corriendo de allí de todos modos? Murmuró Mordred, sonrojándose. ¿Estabas asustado o algo así? No. Una mirada amarga brilló en su rostro. Simplemente no confío en ese sacerdote de mierda. Me recuerda a Uchiha Madara. Así que saqué a mi maestro de ahí. Disculpe, Ente-san, ¿quién es Uchiha Madara? Preguntaba el Emilia ante el nombre que le trae malas vibras al rubio. Se podría decir que es uno de sus mayores enemigos, además de pertenecer al clan del chico que habló. Naruto les decía el ser al grupo. Entonces es peligroso, decía Archer. Menos mal que no tenía que lidiar con otro lunático. Mordred inclinó la cabeza, una nota inquisitiva en su tono. ¿Madara? Alguien que murió hace mucho tiempo. Nadie de quien debas preocuparte. De todos modos. Sonriendo, el berserker rubio golpeó con el puño cerrado la palma abierta. Por mucho que me gustaría terminar lo que empezamos allí, esta vez estoy aquí por un asunto oficial. Ejem. Siguió una pausa cuando tosió en un puño y cambió su peso a su pierna derecha, permitiendo que el verdadero peso de sus palabras se hundiera. Para decirlo sin rodeos, a mi maestro le gustaría solicitar una alianza. Con ustedes dos. Francamente, estoy totalmente de acuerdo. Levantó la mano, la palma ofrecida en señal de amistad. ¿Qué dices?
Es lo mejor que estar solos, decía la Gorgona. Ambos dúos de Master y Servant podrían luchar bien a la par. Ante la idea de la alianza, tanto la Tosaka y el Emilia se vieron, ellos también estaban en una alianza. Un latido de silencio pasó entre los tres. Probablemente quiera información, teniendo en cuenta que la sacaste de ahí enfadada antes de que supiera algo. Shishigou corrigió con una pequeña sonrisa. ¿Te arrepientes de eso ahora, no? La expresión del rubio se volvió tímida. Hizo un movimiento de pellizco. Solo un poco. Al menos lo acepta, decía la cazadora al ver que podía aceptar sus errores el rubio. ¿A qué te refieres? Mordred gruñó en voz alta, de repente mirando intensamente al rubio extendido. Cuando el rubio no respondió, agarró su miembro extendido y lo acercó a él. Por su parte, Berserker no se resistió, solo emitió un suave sonido de confusión cuando su compañero rubio lo agarró. Esos orbes aqua no estaban enfocados en su rostro. De hecho, no existía para ella en ese momento. Su feroz mirada se centró firmemente en su mano extendida con una intensidad similar a la de un láser, ignorando todo lo demás. Shishigou siguió su mirada y sintió que su corazón se detenía. Conocía esas marcas. Entonces esto fue a la par que lo de Jack, decía el archer al leer la escena. Oye. Frunciendo el ceño, Saber lo acercó aún más. ¿Desde cuándo tienes malditos sellos de comando en tu mano? Esos no estaban allí en la iglesia. Naruto suspiró. Menuda historia, a la mierda. Si vamos a ser aliados, no deberíamos guardar secretos. Eso es demasiado arriesgado, decía la Pendragón al ver que el rubio no guardaría ningunas bajo la manga. Girando la cabeza hacia una azotea vacía, chasqueó los dedos. Se acabó el juego, Jack. Ven ya donde sea que estés. Una débil brisa se registró detrás del flanco de Shishigou. Y luego, de repente, ella estaba allí. Vaya, eso fue rápido, decía el Emilia al ver a la Assassin. El fuerte graznido de Mordred habló por él. ¿De dónde vino la chibi? Creo que todos actuaríamos igual si pasase eso, decía la Gorgona, pues era irreal todo lo visto. Un Servant con un Servant era algo inaudito. Una breve explicación después. Así que eso es todo. Dígola, Hakie. Hola. Assassin saludó alegremente. ¿Por qué ríe? ¿Qué ser tan adorable?, murmuraba la santa al ver a la pequeña Jack. Naruto se dejó caer como un cachorro pateado cuando Jin le lanzó una mirada oscura en la espalda. Uno no necesitaba telepatía para saber que estaba molesta con su Servant. Por supuesto, tenía todo el derecho de serlo. Se había ido y había hecho algo increíblemente tonto. Más bien, su clon lo había hecho. Podría haber fracasado fácilmente y acabar con él. Que no hubiera sido algo así como un milagro. Sabía que debía discutir. Pon una pelea por lo menos. Después de todo, él no tuvo la culpa aquí. Jack había sido quien le transfirió sus sellos de comando. Tal hazaña debería haber sido imposible, y lo habría sido si su maestro viviera. Sin embargo, eso no cambió el resultado. Además, simplemente no tenía la voluntad de tratar de discutir la semántica con sus aliados. Eso no fue ni aquí ni allá. Las acciones tienen consecuencias. Y que se diga, ya está pagando sus actos, decía el archer al ver cómo el rubio era castigado por su máster. Era algo gracioso. Una de esas consecuencias actualmente estaba apretando su mano con todo lo que valía. Lo cual fue bastante considerable, sé que lo pensó. Oni-chan, susurró, tengo mucha hambre. ¿No tienes suficiente maná? Los ojos dorados lo miraron. Pero tengo hambre. Ante lo dicho, el Emilia miró a su Servant al recordar que a esta le gustaba la comida. Como para puntuar esa declaración, su estómago gruñó. No te preocupes, te traeré una hamburguesa o algo antes de que salgamos, ¿de acuerdo? Hurra. Menos mal, decía la Servant Archer al ver que la niña celebraba que comería. Habiéndose mudado a un lugar más apartado, estaban relativamente a salvo de miradas indiscretas. A Berserker no le importó eso. Si iban a tener una reunión, era mejor hacerlo en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la Black Faction o de cierto sacerdote. Con solo una entrada, este lugar estaba relativamente bien protegido y tenía el beneficio adicional de restaurar su maná a un ritmo saludable. Todo esto estaba muy bien, teniendo en cuenta que quemó una buena cantidad de maná simplemente apoyando la existencia de Jack, y eso era una desventaja suficiente por sí solo. Múltiples campos delimitados también impidieron que alguien los emboscara. Pero tenía que ser una cripta. Si había una debilidad de la que aún no se había desprendido de su juventud, era su miedo a los fantasmas. Los cementerios simplemente no le sentaban bien.
Vaya, eso es anticlimático, decía Ilya al ver que el berserker improbable tenía un leve problema con los seres fantasmagóricos. A juzgar por la expresión hosca de Mordred, ella sentía lo mismo. Ella también decía la Pendragon al ver cómo estaba su hija, porque sería eso. En lo que respecta a la alianza, Jin hizo una demostración de ajustar sus lentes. ¿Tenemos un acuerdo? No veo por qué no. Sissigou se encogió de hombros. Has estado al frente con nosotros hasta ahora. Eso es cierto. ¿Quiénes serán los demás maestros?, decía la Ruler. Por lo visto apenas vio a 3 Masters, 4 si contaba a Naruto. Un parpadeo de la luz de las antorchas ocultó momentáneamente sus gafas. ¿Y el Grial? Ella presionó. Mujer aterradora. Arreglaremos ese asunto cuando lleguemos a él. Me parece correcto. Ella y Shirou deberían hacer lo mismo con Rin y Archer. Así que estamos de acuerdo en que el zombie hizo lo correcto. Mordred intervino. Bien hecho, Mordred-chan, se defiende a tu hombre. Vitoreaba el mago a la hija de Artoria. Ante lo dicho, la rey de los caballeros se cubrió el rostro. Esto era cada vez más difícil de soportar, no podría empeorar. Vamos, Artoria, anima a tu hija, puede que sea tu yerno, decía el gran mago. Corrección, si podía empeorar gracias a Merlin. La cabeza de Naruto giró con tanta fuerza que los que estaban cerca sintieron que su cuello se rompía solo por la proximidad. Un latido de silencio pasó entre los dos sirvientes. Seguido por otro. El otro todavía. Otro. Justo cuando Saber comenzaba a preguntarse si debería retractarse de esas palabras, su compañero rubio la bombardeó. No es un ataque, se dio cuenta demasiado tarde. Aferrándola en un abrazo aplastante, Berserker suspiró de satisfacción y le acarició la cara con rudeza como un gato feliz. Un rubor carmesí casi subió por el cuello del caballero, ascendiendo rápidamente por sus mejillas e inundando su rostro. Su olor llenó su nariz cuando respiró y por un momento, solo un momento, se sintió atraída hacia atrás. La escena les sorprendió al ver la reacción del rubio. Creo que es demasiado cariñoso, decía la Ark al ver cómo Naruto mostraba su aprecio a los demás. Mordred. Se lamentó. Sabía que me gustabas. Eres la mejor. Sus palabras la reactivaron rápidamente. Ve, vaca. Suéltame. Ahora. Ay, el amor, decía el mago apoyándose en la mano al ver la escena. Deberías de aprender de tu hija, ella por lo menos busca pareja, le decía a la rubia. Cállate, Merlin. Decía sonrojada por la pena que era ver todo esto. Al ver la escena, el resto de los integrantes de la guerra de Fuyuki miraban el acto de Saber. Era ella el servant más fuerte de la guerra. Con una sonrisa demente, el rubio rejuvenecido se dio la vuelta y se escondió detrás de su maestro. Por su parte, Jin se palmeó la cara en silencio y soportó el ceño fruncido de Saber mientras un rubor le quemaba las orejas. Este era su servant. A quien se suponía que debía confiar su bienestar. ¿Por qué los dioses la habían abandonado? Creo que exagera, decía Ilya al ver cómo ella interactuaba con su berserker. Berserker, compórtate. Ahora, Sissigou, ¿qué es eso de la clase ruler? Ante lo dicho, todos en la sala miraron a la rubia que se apenó al ser el centro de la atención. Agradecido por la distracción, el nigromante se cuadró. Me temo que no sé mucho sobre ella más allá de lo que ya mencioné, explicó, sacudiendo la cabeza. Si estás pensando en reclutarla como aliada, yo no lo haría. Es probable que no esté presente por mucho tiempo. ¿Por qué dice eso? Decía ante lo dicho, ella apenas iba en el avión, ella tenía el deber de supervisar la guerra hasta el fin. Naruto se animó. ¿Qué te hace decir eso? Llámalo un sentimiento. Ese sacerdote me parece de los que se entrometen. Mi otro yo, decía el Emilia al ver que su contraparte era visto como una amenaza. ¿Qué planea?, pensaba el archer Emilia al ver su contraparte. Naruto asintió lentamente, tocándose la barbilla distraídamente en un silencioso acuerdo. Anotado. ¿Un 15º servant, eh? Entonces, ¿cuándo atacamos? Inquirió, atrayendo varias miradas de sorpresa. ¿Noche? La noche suena bien. Hemos robado un servant de la facción Black y ahora quieres asaltar su base de operaciones. Sissigou suspiró. ¿No será eso como hurgar en un nido de avispas? Tiene razón, pide mucho, que ir morder más de lo que puede, decía la heredera Tosaka ante la forma en que quería actuar el rubio. Yo no lo llamaría un asalto. Oye, ¿qué estás haciendo? Mientras miraban, el rubio simplemente se sentó y metió las piernas debajo de él, acomodándose en una pacífica posición en cuclillas meditativa. Si estaba molesto por el repentino escrutinio, hizo poco para demostrarlo. Simplemente cerró los ojos y soltó un profundo suspiro, uno de gran sufrimiento, cuando Jack inmediatamente se dejó caer a su lado y reclamó el espacio vacío entre sus piernas para ella. Bueno. Esto fue algo incómodo.
¿Cómo podía concentrarse un hombre cuando tenía a alguien como ella aferrándose a él? Su exasperación solo se vio agudizada por las tranquilas intenciones que sintió que irradiaba de ella. Es algo incómodo de ver eso, decía Q al ver cómo Jack estaba. La pobre solo quería estar cerca de él. Si Oni-chan se va, infló sus mejillas, yo también. No debería dejarla ir, decía la cazadora, negándose ver a la pequeña pelear. Estoy con ella, decía el Emilia, ya que era demasiado pequeña para la guerra. El guerrero bigotudo se encogió de hombros derrotado, sin abrir los ojos ni una sola vez. ¿Ves? Piensa en ello como una expansión agresiva. La sonrisa de Mordred floreció. Ja. Me gusta. Estoy con ellos, decía el irlandés, la mejor defensa era un buen ataque. No sabemos si se puede confiar en el resto de los rojos. Señaló Naruto, girando su mirada aún cerrada de su posición agachada para mirar a un Mordred igualmente emocionado. Puedo responder por al menos otra persona, pero no tengo un método confiable para contactarla. Y dado que mi clon decidió usar un hechizo de comando para convocar a Jack aquí, tenemos 3 sirvientes en lugar de 2. Saber, Berserker, Assassin. Movió un dedo a cada uno de ellos, incluyéndose a sí mismo, a su vez. Considerando todas las cosas, tenemos suerte. Tenemos 2 luchadores de primera línea y una retaguardia. Jin y Shishigou se quedarán aquí y brindarán apoyo a través de Command Seals. Podría ser mejor si tuviéramos uno más, pero para un primer asalto yo creo que los 3 vamos a hacer. Suena un buen plan, decía la chica de coletas, sus masters ni estarían en peligro. Jack se erizó en su regazo. 4. Vaya, ya llegó la rival, decía el mago al ver a la peliverde que pelearía por el amor del rubio. Todos los ojos excepto los de cierto rubio se volvieron hacia la entrada, hacia el débil sonido de pasos que se acercaban. La espada de saber cobró vida con un gruñido. Eso, Mordred, defiende tu territorio, decía el mago ante la escena. Naruto inhaló en silencio. Ajá. Incluso con los ojos bien cerrados, concentrado en atraer la energía sorprendentemente resistente de este mundo, Naruto sintió una pequeña sonrisa en sus mejillas. Bien. Parecía que su mala suerte finalmente estaba mejorando por fin. Diablos, tenía ganas de sonreír. Tenía la esperanza de contactarla de nuevo, pero simplemente no poseía un medio confiable para hacerlo, más allá de buscarla. Para ella, buscarlo voluntariamente significaba que tenía un asunto grande y molesto con ellos, o sus intenciones eran más nobles. Por lo que sabía de su leyenda, dudaba que fuera lo primero. Probablemente lo último entonces. Tiene razón, decía en murmullos la cazadora de Artemisa. A través de su sexto sentido, ella brilló como un faro de luz. En conflicto quizás, pero también decisivo. Fascinante. Miedo, miedo. Tarareó, inclinando la cabeza en su dirección. Ni siquiera sentí que te venías hasta ahora. Recuérdame que nunca te haga enojar. Lentamente, dio un paso hacia la luz. Atalanta. Mordred no bajó su espada. ¿Quién diablos es ella? Esto será muy complicado, decía Archer al ver cómo ambas estaba ahí por el rubio. Archerot Red. Intervino Naruto. Me encontré con ella hace un tiempo. Aunque no pensé que en realidad vendría tras de mí. Las orejas de Atalanta se crisparon. Al final, no reconoció a ninguno de ellos. Ni Amo ni Servant. Giró la cabeza, contemplando el entorno oscuro de la cripta y la tosca mesa que habían erigido entre los 4. Los ojos esmeraldas se entrecerraron sobre el pergamino del gusano allí, leyendo el mapa de un vistazo solo para descartarlo también. Finalmente, sus penetrantes ojos se clavaron en él, inmovilizándolo con la determinación de un cazador que busca a su presa. Había fuego en sus ojos, calientes pero templados por la moderación. En lugar de la ira que esperaba, solo había confusión. Berserker. MMM. El rubio se movió de su posición en cuclillas meditativa, un ojo dorado finalmente se abrió. ¿Necesitas algo? Curiosamente, sintió que su mirada no se posaba en él, sino en Jack. Cuando volvió a hablar, su voz casi titubeó. ¿Quién es ese niño en tu regazo? ¿En serio la pequeña? Decía Q al ver la pantalla. Todo encajó en su lugar. Soy Jack. ¿Quién eres tú? Tal vez complacido de ser reconocido por alguien que no fuera su preciosa persona, Jack se levantó de las piernas del rubio para cerrarle el paso a la cazadora. Al menos, supuso que ella estaba complácida. Su expresivo rostro se había apagado, reemplazado por una mirada de acero que no había visto en ella antes. En ese instante Jack no existía. Ella se convirtió en Jack el Destripador. No contento, se dio cuenta. Cauteloso. Alerta. Precavido. Listo para rebanar a Atalanta si se movía en la dirección equivocada.
Seguramente Atalanta debió sentir que ella también era una servant, pero no hizo ningún movimiento para defenderse, incluso cuando la pequeña niña conjuró una daga. En cambio, el rostro de Archer era un derroche de emoción, incredulidad, confusión, alegría y una pizca de miedo. Todos estos sentimientos parpadeantes y más bailaban en su rostro, allí en un momento y desapareciendo al siguiente. Naruto los leyó todos como un libro abierto. Como si no pudiera decidir si desatar su arco, desastrosa como sería una batalla cuerpo a cuerpo, o dar media vuelta y salir corriendo. Algo la tenía asustada, y él sospechaba que sabía lo que era. Aún así, mantuvo su silencio. Si hablaba ahora, podría enviar fácilmente al volátil Archer por el borde y quién sabía a dónde conduciría eso. Le ayudara, decía la peli verde, ella haría eso. Eres asesino Flack. Dime, ¿por qué estás con Berserker? Preguntó sin rodeos, mirándola. ¿Qué es él para ti? Oí, gruñó Mordred, ¿qué diablos crees que estás haciendo ignorando al resto de...? Sin ni siquiera una mirada, Atalanta disparó 3 flechas en la pared frente a ella. Cállate, saber. Ella respondió con voz muerta. Esto no te involucra a ti. Va a ser complicado. Que se lleva bien, decía Archer al ver el dúo. Una vez que esos desgarradores orbes encontraron a Jack el Destripador. Esta vez, Jack le dio su respuesta con gusto. Oni-chan me salvó. Respondió ella, radiante con toda la inocencia y la ingenuidad que solo un niño roto podría poseer. Escuchó mi voz cuando nadie más lo haría. Me envolvió en mantas cuando tenía frío y me dijo que estaba a salvo. Prometió alimentarme y cuidarme. Para él es más importante. Fue como accionar un interruptor. Ante la escena Atlanta estaba igual, ver que Jack le decía eso la alegraba al ver la felicidad pura de la niña. Ah. La mano de Atalanta descendió por segunda vez, no para atacar, sino para alborotar el cabello ceniciento de Assassin. Esta vez, no podía haber error en la expresión de felicidad en el rostro de la chica. Sonriendo, se apoyó en la palma extendida y tarareó suavemente. Entonces Archer pasó junto a ella, esquivando ágilmente a la pequeña servante en favor de su máster. Naruto no hizo ningún esfuerzo por levantarse. De hecho, permaneció donde estaba, meditando a pesar del peligro. Si lo atacaban en esta posición, corría el riesgo de sufrir una herida mortal antes de poder defenderse. Incluso entonces no se movió. Si hubiera sabido sus pensamientos, podría haberlo hecho. A través de este único acto, sin saberlo, se había granjeado el cariño de la ágil cazadora más que cualquier mortal antes que él. Más allá de eso, sus acciones calentaron su corazón. No lo suficiente como para considerar romper ese voto sagrado, pero lo suficiente como para descongelar el hielo entre ellos. Más cerca que antes. Solo en esto, este simple acto de bondad se convertiría en un catalizador que condujo a algo extraordinario. Un milagro más allá de los milagros, ese acto de desafío en el que uno dio la espalda a los cielos y otro abandonó a los propios dioses. Pero por ahora. Ninguno sabía. ¿Puedo unirme a ustedes? Y el grupo crece, decía la Rider. Sin duda el rubio estaba formando su facción para la guerra. Naruto simplemente suspiró. Seguro. Hay mucho espacio. Después de un momento de consideración, Archer reclamó el espacio a su lado. Supongo que tienes un plan para asaltar la fortaleza de la facción negra. Postuló después de un largo momento. Ojalá sea uno bueno, rogaba la Tosaka. Sin duda el grupo era fuerte, peor, no sabía nada del resto de servants. Naruto frunció el ceño. Bueno, lo hacemos, pero... entonces me uniré a ti. No era una pregunta, sino una orden. Un latido de silencio incómodo pasó entre el grupo inquieto. Esto es muy incómodo, decía el Emilia al ver la escena. Estoy contigo, Oni-chan, decía la ojirroja ante la escena. Jin y Shishigou se habían callado hasta este momento, temiendo lo peor y confiando en que los servants lo manejarían. Ahora que habían disipado la tensión, se encontraron en una especie de callejón sin salida. Que otro servant simplemente entrara y uniera fuerzas con otro de la nada, era inaudito. Que Atalanta de la facción roja acababa de hacerlo sin su maestro los desconcertó por completo. Jack, por su parte, se conformó con permanecer en silencio mientras su Oni-chan siguiera acariciando su cabeza de esa manera. Y Mordred, bueno. Pobre Mordred, decía la santa al ver cómo la chica fue ignorada. ¿En serio acabas de...? Saber abrió la boca para discutir, un crujido de conciencia la interrumpió. Por supuesto. Uno de los malditos kunais se dispara ahora. Cambio de planes, chicos. Me adelantaré. Nos vemos en Trifas. Por fin una pelea, decía animado al ver que por fin habría acción. Con una risa, Naruto desapareció, dejando un kunai roto a su paso. No se llevó a nadie, es un idiota, decía la arquera al ver que Naruto no pensó.
Lo último que escuchó de ellos fue un gruñido exasperado perteneciente a dicha cazadora. No otra vez. Luego se fueron. El mundo dando tumbos y retorciéndose a su alrededor en un vórtice arremolinado. Destellos de oro y rojo interponiéndose con plata mientras se rendía a la atracción de la técnica. De esta forma, era en gran medida un jutsu unidireccional, lo que le permitía viajar grandes distancias a gran velocidad, pero a costa de no poder regresar tan a la ligera. Este kunai en particular había sido el que había plantado cerca de la carretera. Que se hubiera disparado significaba una de dos cosas. Alguien había intentado eliminarlo o había detectado una amenaza contra un tercero. Era esto último lo que le preocupaba. Había dominado Iraisin, pero en esta capacidad limitada era en gran medida una espada de doble filo. Y increíble decía al ver el viaje espacio-temporal. Si hubiera un ruler en esta guerra, y si hubiera sido atacada. O no decía al ver que en la batalla ella estaba. Desafortunadamente, descuidó un componente vital en esto. Los 9 kunai se pueden mover. Arrojando o tirando. Como una explosión que lo hace volar. Y ahora, por esa misma definición, la realidad se apresuró a regresar con un rugido sordo, y con ella vino el impulso de un mundo. El fuego parpadeó en su visión, obligándolo a entrecerrar los ojos mientras caía en picado a la tierra. En el momento en que su visión se aclaró, vio una cara sorprendida que esperaba, rezó, que no fuera el serván de la clase ruler. Para entonces ya era demasiado tarde. No podría haber parado, aunque hubiera querido. No es que importara más. Quienquiera que se hubiera acercado más a ese kunai se encontraría con un mundo de heridas y varios huesos rotos, además. Podría hacerles pagar por molestarlo, como mínimo. Al verse la ruler, vio que ella era la atacada, porque un servant iría por ella era neutral. ¿Qué necesidad había de atacarla? Incluso mientras caía, los vio pelear. Dos figuras libraron una guerra como nunca antes, un hombre en llamas, la otra una mujer con llamativo cabello dorado. Esa fue toda la información proporcionada por sus sentidos agudizados a esta distancia. A juzgar por los esfuerzos de la mujer, ella fue la que se vio obligada a ponerse a la defensiva, pero aún así siguió luchando a pesar de la lanza de su oponente. Espera. ¿Lanza? Sí, eso definitivamente fue una lanza de algún tipo. Lo que hizo al otro en ruler. Por fin un digno oponente, decía el perro al ver a su compañero en lanzas. ¿Quién será? Decía Archer, no recordaba a un héroe así. Ah. Bien. Bueno, eso fue fácil. Entrada dinámica de Tebayo. En serio se lanzó así nomás, decía la Pendragón al ver la patada descendente. Un rostro pálido brilló ante su visión. Esto fue todo lo que Lanzaroth Red escuchó y tuvo tiempo de ver. Ese destello breve y abrasador cuando algo cayó del cielo. Una pierna rígida, recta como una flecha. Ese pie calzado con botas que se abalanzaba hacia él como un huracán abrasador. Oh, que eso se ve muy peligroso, decía el Emilia al ver el ataque del rubio, nunca había visto una patada de esa forma. Luego, un berserker que cacareaba lo clavó de cabeza en la tierra como si hubiera sido golpeado por la mano de un dios enojado. ¿Y Finn quién quiere continuar? Decía el Archer, aprendió algo pero y quería saber qué harían para parar a su contraparte. Finn Cat 3.